¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Hoy vamos a arrancar a hablar sobre somestesia, un tema bien amplio que vamos a desarrollar en sucesivos videos, combinando también con algunas publicaciones en nuestra página de Instagram, ¿sí? Arranquemos entonces viendo las generalidades. ¿Qué significa primero somestesia? ¿Sí? Bueno, somestesia significa sensación del cuerpo, ¿sí? Es decir, todas aquellas estructuras nerviosas que nos permitan a nosotros conocer el estado tanto interno como externo del organismo, ¿sí? Incluidas además, bueno, las sensaciones especiales como el gusto, la vista, el olfato y la audición, ¿sí? Cuando hablamos de sensación del cuerpo, hablamos también de la propiocepción, ¿sí? De conocer la posición de las articulaciones, la posición del cuerpo, ¿sí? Nos permite entonces recoger información acerca del estado general del organismo, tanto externo como interno, ¿sí? Eso es la somestesia, ¿sí? Ahora, ¿qué características tiene esta somestesia? Bueno, tiene una organización jerárquica, una organización en paralelo, una organización topográfica y ejerce un control de las aferencias periféricas, todas ellas con un determinado objetivo que se traduce en una característica, ¿sí?, de esa sensación, ¿sí? Continuamos entonces hablando de cada una de ellas. Hablemos un poco de la organización jerárquica. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que hay un procesamiento creciente de la información. ¿Y qué es esto de creciente? Bueno, a ver, la primera neurona, siempre, a ver, nosotros vamos a tener en una vía, vamos a tener una, dos, tres o quizá otra neurona en la misma, ¿sí? Entonces, nosotros es importante que podamos identificar este aspecto importante de este procesamiento creciente. Esto significa que va aumentando el grado de complejidad con la que se interpreta esa información dentro del sistema nervioso con el objetivo de obtener una sensación, ¿sí?, compleja, ¿sí?, que se va a dar a nivel de la corteza, ¿sí? Aquí en la corteza nacen las sensaciones, ¿sí? Acá sentimos nosotros sentimos con la corteza. Lo que llega al receptor va a ser un estímulo, ¿sí? Que ya vamos a hablar bien qué es un estímulo, qué características tiene un estímulo en otro momento, ¿sí? Pero entonces, que nos quede como regla, nosotros sentimos con la corteza, ¿se entendió? Sentimos con la corteza. Aquí es donde se originan las sensaciones. Lo que está presente, por ejemplo, a nivel de una terminación nerviosa en el dedo es el estímulo, ¿sí? Pero la sensación que me permite a mí conocer, describir ese estímulo, se genera acá, ¿sí? Por un elevado nivel de procesamiento de esa información que llegó a través de un receptor X, ¿sí? Bueno, hablemos entonces de otra característica que es la organización en paralelo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice este apartado? Nos dice que la información sensorial es conducida por vías paralelas que a nivel de centros superiores pueden converger con el objetivo, ¿sí?, de obtener a nivel cortical percepciones complejas, ¿sí? Y vos me preguntarías, che Joaquín, ¿qué ejemplo tenemos de eso? Y bueno, a ver, el tacto y la propiocepción sabemos que viajan por vías diferentes, pero a nivel cortical estas vías convergen y nos permiten determinar la forma y tamaño de los objetos con las manos sin la ayuda de la vista, es decir, la estereognosia, ¿sí? Entonces acá nosotros vemos cómo la convergencia de dos vías sensitivas, ¿sí?, nos van a permitir la formación de percepciones complejas como la estereognosia, ¿sí? ¿Será importante entonces esta característica? Sí, muy importante. ¿Por qué? Por lo que explicamos antes, ¿sí? Por ese ejemplo, ¿sí? Entonces, obtenemos así percepciones complejas a nivel de la corteza sensitiva. Hablamos entonces de una organización topográfica, ¿sí? Y acá aparece el homúnculo de Penfield, ¿sí?, que es una representación gráfica, digamos, de cómo están representadas las distintas partes del organismo, las distintas regiones anatómicas en la corteza sensitiva, ¿sí? Y de esto se trata
lo de organización topográfica. Significa que existe una representación espacial en la corteza sensitiva de la información captada por los receptores periféricos. Acá hay que corregir, ¿sí? Acá dice periféricos. Hablamos entonces de mapas neurales, que es esta representación que estamos viendo acá, que nos permiten saber en dónde siento, y no solo la presencia de un estímulo, ¿sí? O sea, nos permite identificar si, a ver, el estímulo está a nivel del dedo, si está a nivel del antebrazo, ¿sí? O si está a nivel del brazo, si está a nivel de la pierna. Eso es organización topográfica. Me permite a mí distinguir en dónde está ese estímulo y no solo que está presente, ¿sí? Hay una representación específica de cada parte del cuerpo en la corteza, ¿sí? Ese es el concepto importante que nos debe quedar sobre organización topográfica. En otra oportunidad podemos enfocarnos un poquito más en analizar el homúnculo, pero esta clase era de generalidades y es muy importante que antes de arrancar a hablar de qué es un receptor, qué es un estímulo y toda la cuestión, sepamos bien esto porque nos va a permitir entender a medida que avancemos en el estudio de estos temas, ¿sí? Y por último vamos a hablar del control de las aferencias periféricas, ¿sí? Es efectuado por centros que están a nivel del tronco encefálico mediante vías descendentes que van a alcanzar las neuronas de relevo que están en el asta posterior de la médula, ¿sí? Y esta acción va a ser muy importante, o sea, van a ser protagonistas, en este caso, interneuronas inhibitorias, ¿sí? Que, bueno, van a contribuir a una percepción selectiva, ¿sí? Por la cual nosotros podemos prestar atención a un estímulo y no a otros, ¿sí? Entonces esa es la función, esa es la importancia del control de las aferencias periféricas, ¿sí? Centrar, ¿sí?, nuestra percepción o dirigir nuestra percepción hacia un determinado estímulo y no a otro. Bueno, espero que les haya servido. Les agradezco desde ya su atención. Esta fue una mera introducción al estudio de la somestesia. Espero que bueno, puedan avanzar de la mejor manera en el estudio de este tema. Vamos, como dije al principio, a realizar distintas publicaciones. Vamos a combinar videos con imágenes, de manera tal que vamos a tratar los puntos más importantes de este gran tema, como lo planteábamos al principio. Para despedirme les dejo acá las vías de contacto, fisiologiajoaquinpedraza@gmail.com por mail o si no a través de la página de Instagram fisiología-jp.